Buenas noches, mi nombre es Leonardo Montenegro y voy a hablar de la estructura de la población en el sistema estamental y la relación con la colonia. Bueno, los españoles comenzaron su conquista. La mezcla racial fue el elemento sobresaliente en la forma de desarrollo y evolución de ambos lados, tanto de los conquistados como los conquistadores. Para la sociedad española, esto fue muy importante el establecer la hegemonía social y cultural en todo aspecto sobre todos estos grupos indios, asiáticos y negros. Dentro de este establecimiento de poder hubo represalias muy fuertes, el uso de la fuerza y las injusticias sociales. En este proceso se lo conoce como el mestizaje, el cual se puede evidenciar en ambos lados. Por un lado con los ingleses en América del Norte, en donde se basaron principalmente en lo que fue el exterminio de las razas nativas de las distintas zonas, es decir, que acabó con la población indígena de los territorios conquistados. Y en segundo lugar aquí tenemos a los españoles y portugueses en Iberoamérica, pues ellos se basaron en la mezcla o unión entre conquistadores y conquistados, es decir, el mestizaje, pues quienes se encargan de llevar a cabo toda esta revolución en todo aspecto. Aquí, mediante ambas tablas, se puede apreciar que la población iberoamericana durante las conquistas tuvo un gran cambio. En primer lugar, aumentó en un total de la población en por lo menos un 69%. En Hispanoamérica, un 225%. En Brasil, en segundo lugar, la estabilización relativa del tamaño de la población indígena. En tercer lugar, el crecimiento de la población blanco-mestiza en ambos imperios. Y en cuarto lugar, el acusado aumento de la población negra, debido a este intenso comercio de esclavos que se había empezado a dar en África, por lo que en Brasil existió una gran población de gente afroamericana. Bueno, para comprender todo este proceso de mestizaje se debe distinguir los tres grupos importantes, de los negros, indios y españoles portugueses. Los negros, este grupo social se encontraba en el estamento más bajo de la jerarquía de Iberoamérica en el siglo XVIII. Eran catalogados como esclavos traídos de África para mano de obra, donde se destacaban dos países americanos en su comercio, los cuales eran Cuba y Brasil. Estos países importaban esclavos constantemente debido a la gran producción de azúcar y eran bastante trabajadoras. Sin embargo, sus condiciones de vida no eran las mejores, pues ya que vivían y trabajaban precariamente. Este grupo poblacional sufría de maltratos, abusos e injusticias raciales. Es importante mencionar que en Brasil hubo una mayor presencia de esclavos durante unos 3 siglos y medio, lo cual en conclusión hubo una nueva población esclava mucho mayor a Estados Unidos hasta 1820, y que por ser el último país en abolir la esclavitud estuvo vigente hasta 1888. Tanto en Cuba como en Brasil la esclavitud fue un fenómeno que se desarrolló y cambió de forma progresiva y en respuesta a la intensificación del capitalismo. Un dato importante es que en Iberoamérica se evidencia que la esclavitud y a los negros en general se los veía más tolerancias que en otras partes de América. Por otro lado tenemos a los indios. En un principio este grupo perdió su libertad debido a que los trató de esclavizar o volverlos esclavos naturales, en especial a los del norte de México y araucanos del sur de Chile. Se los redujeron demográficamente y a pesar de que se posicionaban en un estamento muy poco más alto que los negros, tenían igualmente desigualdad de explotación de mano de obra, pues comenzando en el siglo XVIII se puede decir que sus condiciones de vida habían cambiado, ya que los indios de Hispanoamérica gozaban de una libertad muy singular, ya que por un lado les permitía tener tierra de su propiedad, cambiar de lugar de residencia, presentarse ante los tribunales de justicia y elegir su profesión. Sin embargo, estaban bajo la protección de la corona, así que debían practicar su religión, contribuir también a la sociedad y a los ingresos de la corona pagando el tributo que era un impuesto individual semestral de todos los varones, y contribuir también trabajando ya sea por voluntad o a la fuerza, a cambio de un salario y bajo supervisión. Este sistema se llamaba mita en Perú
y el repartimiento en Nueva España. Es importante recalcar que la corona intentaba conciliar las necesidades de los colonos con los derechos de los indios, y por último se presentaron revueltas en contra de la corona al final de todo. Bueno, los españoles y portugueses. Por otro lado se tienen los españoles y los portugueses, es decir, a los hombres blancos. Estos grupos siempre se establecieron como la élite. En esta sociedad controlaban y administraban las colonias, ya que la corona siempre los ubicaba a cargos altos y políticos administrativos. Los hispanoamericanos nunca estuvieron de acuerdo con estas decisiones de la corona, debido a que su control se basaba en el monopolio y políticas de gobierno absolutistas y en la mayoría de casos. Estos grupos fueron los más relevantes para el desarrollo del mestizaje y la división de las castas que existieron después, al igual que en otros grupos el maltrato estuvo presente, en especial los indios y negros, desde las principales relaciones entre los hombres blancos y las mujeres negras, o también mestizos que trabajaban para ellos, pues dieron como resultado un incremento de la población mulata, de mestizos y criollos también. El Estado colonial, pues aquí España afirmó su presencia en América mediante diferentes instituciones desplegadas. Se denota una alta calidad administrativa, pues con leyes, funcionarios y tribunales. Habían políticas de control donde el Estado colonial iba por medios políticos y los americanos por tratos políticos. La administración tenía poder institucional, pero no tanto poder militar, pues uno de sus principales deberes era recaudar y remitir las rentas públicas. El Estado colonial no era tan fuerte lo suficiente como parecía, ya que no siempre podía proteger a sus propios funcionarios. A la corona y el Consejo de Indias estaban solo al otro lado del Atlántico. Los funcionarios tenían que vivir en las sociedades que administraban y el gobierno necesitaba las rentas públicas. Debido a esto se tuvo que diluir una de sus cualidades esenciales, el poder de exigir obediencia, así que las burocracias coloniales se identificaron con los intereses locales y nacieron las entidades regionales. Posteriormente este sistema se convirtió en un consenso donde era más evidente cuando los criollos podían participar en la burocracia colonial. Sin embargo, luego se convirtió esto en un sistema absolutista, reafirmando su autoridad y con ansias de recuperar el control de los recursos americanos y defenderlos en contra de los rivales extranjeros. Por último, se mantuvo un absolutismo borbónico, que se considera que fue la mejor respuesta a las necesidades de la sociedad. Muchas gracias por su atención.